Puedes fingir fuerza, puedes fingir seguridad, amabilidad, ambición o disciplina, por un tiempo. Pero hay ciertos comportamientos sutiles y precisos que traicionan la verdad. Maquiavelo sabía exactamente cómo detectarlos. En su mundo, rodeado de mentirosos, oportunistas y cobardes, no podía permitirse adivinar quién era fuerte y quién solo era ruidoso. Tenía que saberlo. Y lo aprendió rápido. La debilidad no grita, se filtra por las grietas. Mientras los hombres fuertes permanecen tranquilos en el silencio, los débiles se delatan con patrones que ni ellos mismos notan. Una vez que identificas estos gestos en tus enemigos, colegas o incluso en ti mismo, obtienes una ventaja que Maquiavelo usaba como un puñal: el poder detectar debilidad antes de que se vuelva una amenaza. Estos comportamientos no son obvios. La mayoría los pasa por alto. Pero Maquiavelo no. Estudiaba a los hombres como un depredador estudia el movimiento, y descubrió 3 señales que delatan instantáneamente a un hombre débil. La primera, y quizá la más sutil, la sobrejustificación. Los hombres débiles explican, los fuertes deciden. Eso es todo. Quien constantemente se defiende, se justifica o busca que los demás comprendan sus decisiones, no está siendo honesto. Está siendo inseguro. Maquiavelo lo observaba todo el tiempo en la corte. Un príncipe seguro hablaba poco, pero un ministro, un mercader o cualquier impostor hablaba sin parar. Necesitaba aprobación para sentirse firme en su propia lógica. Este es el comportamiento de alguien cuya identidad depende de ser aceptado, no temido ni respetado, solo aprobado. Para Maquiavelo, esto era claro: un hombre suplicando permiso para existir. La sobrejustificación es una cortina de humo para el miedo, al rechazo, al juicio, al poder. Y la realidad es que ningún hombre que necesita aprobación para actuar será digno de poder real. Porque el poder exige silencio, convicción y la capacidad de actuar sin explicaciones. La próxima vez que alguien repita su argumento, intente sonar moral o razonable. No estás oyendo fuerza. Estás presenciando un colapso interno a cámara lenta. La segunda conducta es aún más fría: la amabilidad como arma. Es la forma más peligrosa de debilidad porque viene con una sonrisa. Maquiavelo sabía que los más cobardes no siempre lucen temerosos. A veces parecen amigables, serviciales, complacientes. Pero eso no es bondad. Es sumisión disfrazada de virtud. El hombre fuerte puede ser amable, pero de forma selectiva y nunca a costa de su dignidad. El débil, en cambio, busca agradar todo el tiempo. Evita el conflicto, halaga para caer bien, calla cuando debería hablar, y se disculpa no por estar equivocado, sino por miedo. Y cuando esa estrategia falla, se quiebra. Se vuelve sarcástico, resentido, pasivo-agresivo. ¿Por qué? Porque su amabilidad nunca fue auténtica. Fue una táctica para evitar el rechazo. Y cuando no obtiene validación, su verdadero resentimiento sale a flote. Maquiavelo lo veía constantemente en figuras públicas. Escribió: un príncipe debe saber hacer el mal, y no usarlo, a menos que sea necesario. La contención no es lo mismo que el miedo, pero la amabilidad forzada siempre lo es. Es la postura de quien no sabe sostenerse por sí mismo, y se hace pequeño con la esperanza de no ser pisoteado. Si notas esta actitud en alguien, esa cortesía compulsiva que se vuelve amarga bajo presión, estás ante alguien que jamás podrá ser confiable con poder. El poder real requiere saber decir no sin pedir disculpas, poner límites sin fingir sonrisas. Y Maquiavelo, como un halcón, cazaba estos gestos, porque sabía, esa lealtad se romperá en cuanto sea puesta a prueba. La tercera conducta es aún más desesperada y vergonzosa. La adicción a la exhibición. Lo has visto. Ese hombre que necesita ser visto constantemente, que no soporta el anonimato. Publica todo, habla en voz alta, exagera sus logros, convierte cada momento en espectáculo. Maquiavelo los identificaba de inmediato. Entendía lo que muchos aún no: quien necesita atención teme ser olvidado. Ese miedo es debilidad, no la que nace de la pobreza, sino de la podredumbre de identidad. Porque la adicción a la exhibición no es confianza. Es una reacción de pánico de quien no tiene cimientos internos. Cree que si no lo aplauden, si no lo elogian o lo envidian, entonces no vale nada. Su autoestima muere con la atención. Por eso Maquiavelo los veía como bombas de tiempo. Harán cualquier cosa por atención: mentir, traicionar, exagerar, destruir la confianza. Revelarán secretos, atacarán aliados, inventarán enemigos, si hay alguien mirando. Para ellos, el silencio es muerte.
La quietud es irrelevancia. Y el peor destino es ser ignorado. Maquiavelo sabía. Un hombre adicto a ser visto es un títere listo para ser manipulado. ¿Quieres destruirlo? No lo ataques. Solo ignóralo. Quítale el foco. Apaga los aplausos. Hazlo invisible. Y observa qué tan rápido se derrumba. Mientras los hombres fuertes se entrenan en privado, crecen en silencio y actúan sin previo aviso, el hombre débil no puede sobrevivir 5 minutos sin atención. Es fácil de predecir, más fácil de manipular, e imposible de confiar. Por eso Maquiavelo temía más a la debilidad que a la maldad. Porque al menos el malvado sabe lo que quiere. El débil lo quiere todo, pero está dispuesto a entregar cualquier cosa a cambio. Cuando combinas los tres comportamientos, el justificador compulsivo, el amable falso que busca aprobación y el adicto a la atención, no obtienes un villano, sino un vacío. Un hombre tan hueco que toma la forma de cualquiera que sea más fuerte que él. Y eso era lo que más temía Maquiavelo, no a los ruidosos, ni a los crueles, sino a los vacíos. Porque un vacío puede llenarse con cualquier cosa, y cuando se acerca a la persona equivocada, lo llena de destrucción. Pero Maquiavelo fue más allá. No solo detectaba la debilidad, la usaba. Transformó estos comportamientos en herramientas, señales, palancas, ventaja. Sabía que reconocer a un hombre débil a tiempo podía ser la diferencia entre el poder y la traición. Porque estos hombres no se quiebran, se derriten. Y en política, en la guerra, en los negocios, en la confianza, no puedes depender de alguien que se deshace bajo presión. Entonces, ¿cómo protegerte? ¿Cómo actuar como Maquiavelo? Observa. Deja de juzgar a las personas por sus sonrisas, por sus palabras o por sus títulos. Empieza a juzgarlas por sus patrones psicológicos. Analiza qué hacen cuando nadie los aplaude, cuando no reciben atención, cuando no hay un incentivo para ser buenos. Ahí es donde aparecen las grietas. Porque el hombre fuerte no entra en pánico en el silencio. Construye, afila, planea. El débil, en cambio, se exhibe, se justifica y se desmorona. Y una vez que puedes distinguir esa diferencia, obtienes un arma que casi nadie se molesta en afilar: el discernimiento. El poder de ver no solo quien finge ser alguien, sino quien se convertirá en cuanto la vida deje de favorecerlo. Así era como Maquiavelo elegía a sus aliados. Así evitaba el colapso. Y así puedes tú superar a todos los que siguen cayendo por las apariencias. Porque detrás de las palabras correctas y la imagen perfecta, el comportamiento nunca miente. Maquiavelo no solo identificaba la debilidad, la convertía en una escalera. Mientras otros reaccionaban con rechazo o desprecio, él respondía con estrategia. Porque una vez que conoces la falla emocional de alguien, cómo piensa, cómo entra en pánico, cómo busca aprobación, ya no necesitas discutir con él. No necesitas combatirlo. Solo necesitas guiarlo, como una cuerda que mueve al títere tras el telón. Maquiavelo entendía algo crucial. El hombre débil quiere ser guiado, pero no quiere sentirse controlado. Así que les daba exactamente lo que querían: elogios cuando se sentían ignorados, acuerdo cuando se sentían inseguros, halagos cuando necesitaban validación. No porque los respetara, sino porque veía lo fácilmente que podían moldearse. Y ahí residía su verdadero poder. No dependía solo de la fuerza. No obligaba a nadie a obedecerlo. Hacía que los débiles se obedecieran a sí mismos, al darles solo la cantidad justa de alimento emocional para mantenerlos adictos a su aprobación. Funcionaba así. Detectaba al justificador, al hombre que necesitaba explicar todo, y en lugar de desafiarlo, Maquiavelo lo escuchaba. Asentía, lo miraba con atención, le decía: tiene mucho sentido. Y de inmediato, ese hombre se apegaba a él, deseando más de esa validación rara, dispuesto a defenderlo, apoyarlo, incluso espiarle. Todo porque Maquiavelo lo hizo sentirse comprendido. Pero nunca fue comprensión, fue apalancamiento. Luego, Maquiavelo se dirigía al complaciente, al hombre que se esforzaba por ser amable, servicial, siempre disponible. Le daba una tarea, lo hacía sentir elegido, le ofrecía seguridad, como si por fin perteneciera a algo poderoso. Y ese hombre jamás lo traicionaba. No por lealtad, sino porque traicionarlo implicaría perder lo único que sostenía su frágil identidad. Después venía el adicto a la atención, ese que necesita aplausos como si fuera oxígeno. A ese hombre, Maquiavelo le ofrecía un escenario. Le permitía hablar en reuniones, le dejaba llevarse el crédito público por ideas que, en realidad, servían sus propios fines.
Le prestaba el disfraz del poder. Mientras detrás del telón, era Maquiavelo quien escribía el guión. Porque entendía una verdad irrefutable. Si le das a un hombre débil la ilusión de poder, nunca cuestionará quién lo tiene realmente. Así se construyen los imperios. No con guerras, no con sangre, sino con ingeniería psicológica. Detectas al débil. Y luego lo haces levantar tu palacio con su desesperación por ser visto, aprobado, aceptado. Y si algún día se vuelve contra ti, no lo enfrentas. Solo le retiras la atención. Dejas que se derrumbe en el silencio. Que se destruya intentando recuperar la sensación de importancia. Porque no hay golpe más devastador para un hombre débil que ser ignorado por quien moldeó su autoestima. Ese es el arte maquiavélico de manejar la debilidad. No discutes, no los expones, los armas. Y mientras bailan bajo la luz buscando aprobación, tú permaneces inmóvil. Calado, observando. Mientras ellos persiguen aplausos, tú acumulas poder. Pero Maquiavelo tenía una regla más. Quizás la más fría de todas. Nunca permitas que un hombre débil crea que es tu igual. Porque en el momento en que lo cree, olvida quién lo creó. Se excede. Fantasea con rebelarse. Por eso mantienes la distancia. Recompensas lo justo para mantenerlo en movimiento, pero nunca tanto como para que piense que ya no te necesita. Y si alguna vez intenta desafiarte, no le respondes. Lo reemplazas. Porque hombres débiles en busca de validación hay muchos. Pero como tú, solo hay uno. Esa es la vía maquiavélica. No se trata de dominación por fuerza, sino de dirección por instinto. No se trata de gestionar personas, sino de manipular sus inseguridades hasta que lo llamen lealtad. No necesitas un título. No necesitas una corona. Ni siquiera necesitas alzar la voz. Para controlar a los débiles, basta con comprensión y silencio. Maquiavelo sabía que la mejor manipulación no parece manipulación. Parece amistad. Parece mentoría. Parece simple presencia. Porque los hombres débiles siempre están observando, no buscando verdad, sino señales. Se acercan a la aprobación como polillas al fuego. Y una vez que entiendes eso, puedes moldear todo su comportamiento sin levantar la voz. Así se movía Maquiavelo entre cortes, gobiernos y alianzas. Nunca necesitó fuerza bruta. Dejaba que los hombres débiles se acercaran a él. Y entonces actuaba. Se volvía el oyente silencioso del justificador. El líder sereno ante el complaciente. El arquitecto en la sombra del adicto a la atención. No luchaba contra sus defectos. Los alimentaba. Solo lo necesario para que siguieran funcionando. Y a cambio, obtenía lealtad sin esfuerzo. Defensores sin pedirlo. Obediencia sin dar órdenes. Esto es lo que debes comprender si quieres poder auténticamente maquiavélico. El control más eficaz es aquel que nadie ve venir. Sucede cuando ellos creen que las decisiones son suyas. Cuando piensan que eligieron seguirte. Cuando se sienten orgullosos de servirte, no porque tú lo exigiste, sino porque nunca fue necesario. Ahora, desmenucémoslo. Primero, hablan menos de lo que esperan. Cuanto más débil es un hombre, más necesita afirmación verbal. Tu ofreció silencio. Silencio estratégico. Déjalo que se exponga solo. Que hable hasta hundirse en su culpa, en su necesidad de aprobación, en su devoción. Y cuando hables, que tus palabras parezcan un premio. Ese halago escaso, ese asentir leve, ese consejo inesperado, se vuelven oro en su mente. Lo persiguen, lo repiten, y ahora no trabajan contigo. Trabajan para algo dentro de ellos que tú creaste. Segundo, se la calma en su tormenta. Los hombres débiles viven reaccionando emocionalmente. Entran en pánico cuando los planes cambian. Se sobrecorrigen ante una crítica. Se desmoronan si los ignoran. Tú mantente sereno. Muévete con intención. Conviértete en lo opuesto a su caos interior. Esa diferencia los hará verte como poderoso, sin que tengas que decirlo. Empezarán a pensar, él sabe algo que yo no, él está en control. Proyectarán estabilidad sobre ti, porque la suya se está derrumbando. Y cuando eso sucede, tu influencia se vuelve invisible, pero absoluta. Tercero, recompensa con imprevisibilidad. Este es el giro maquiavélico que muchos pasan por alto. No recompenses de forma constante. No seas fuente predecible de aprobación. Vuelve enigmático. Algunos días los reconoces. Otros, desapareces. A veces asientes. Otras, ni los miras. ¿Por qué? Porque la incertidumbre crea adicción. Nunca saben cuándo llegará tu validación, así que siguen actuando.